están? Bienvenidos al nuevo ciclo. Arrancamos un nuevo año. Para nosotros los años empiezan cuando empieza la residencia y terminan cuando termina el año de residencia. Así que arrancamos un nuevo ciclo. Bienvenidos a todos los nuevos alumnos. Si es que hay algunos novenados, veo mucha gente conocida en los asientos, pero bueno, si hay gente nueva, bienvenidos. Esperemos que este espacio les sea fructífero, que puedan aprender. El Ateneo de los jueves, el Ateneo Central del Hospital, es un espacio que hacemos todo el año, de marzo a diciembre. Traemos casos clínicos, cada servicio viene y nos presenta a sus pacientes, las especialidades, las salas, nos cuentan qué están haciendo nuevo, qué innovaciones hay en el hospital, un paciente difícil que costó. Es un espacio de aprendizaje, 1 hora por semana para poder trabajar puramente en nuestro aprendizaje. Así que espero que lo puedan aprovechar como espero que lo estén aprovechando siempre todos. Hoy tenemos una presentación de una sala del hospital. La unidad 9 es una de las salas de infectología, es una unidad que tiene todos aislamientos y atienden pacientes que no se pueden contagiar, o sea, inmunosuprimidos o que contagian enfermedades infecciosas que queremos tener aisladas. La doctora Analia Viña es médica de planta de la unidad 9, nos va a traer un caso de un paciente neutropénico muy interesante, con muchas cosas que vamos a poder trabajar en conjunto con otras especialidades, así que bueno, estén atentos. La idea es participar para que entre todos podamos hacerlo más fructífero. Los dejo con Analia. Les recuerdo que las preguntas, esperen un segundo que tenemos el micrófono, así la gente que está en el Zoom nos puede escuchar. Bueno, arrancamos. Bueno, buenos días. Vamos a empezar un poco con un ejercicio clínico para poder posicionarnos en estos tipos de pacientes que son tan complejos. Bien, vamos a empezar presentando un paciente de sexo masculino de 16 años que tiene como enfermedad de base una LLA-PRO-B de alto riesgo que fue diagnosticada en noviembre del 2022 y fue alto riesgo por una translocación 411 y enfermedad mínima residual en el día 15, que ingresa un año posterior al diagnóstico de su enfermedad de base en la unidad 9 con un cuadro de mareo y debilidad de miembros inferiores y alteraciones hidroelectrolíticas para corrección endovenosa. Como antecedentes patológicos destacables, este paciente había tenido una trombosis de seno longitudinal en diciembre del 2022, secundario a un CASPAR, tenía colocado un catéter de larga permanencia, había realizado su última quimioterapia a inicios de este propio mes de ingreso a nuestra sala y estaba colonizado por MBL. El paciente se le hacen correcciones hidroelectrolíticas y a las 48 horas de estar ingresado comienza con un dolor en flanco y cadera derechos y agrega una hipotensión refractaria, por lo cual requiere el paso a unidad de terapia intensiva. Entonces, es la primera pregunta que nos hacemos con este paciente de cómo interpretamos este cuadro y qué estudios solicitaría. Si a alguno le interesa hacer un comentario. Era un paciente estable, afebril, que hasta ese momento estaba compensado, que rápidamente, continuando afebril, se descompensó, que solo había colocado o comentado este dolor en cadera derecha, pero no había ningún cambio en la semiología hasta ese momento, y nos encontramos que rápidamente hace una descompensación. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, más allá de que estaba sin fiebre, un paciente, no recuerdo cuándo había sido la última quimioterapia y si teníamos algún laboratorio previo, pero pensar que si bien no, digamos, él no manifestó nada infectológico, obviamente en el contexto del paciente quizás es lo primero que uno tiene que pensar, más con la compensación que le generó. Podría ser, o sea, una claudicación de la mancha por alguna otra causa, sí, pero siempre en estos pacientes pensar primero en el infectológico, que estudio de no me acuerdo cuándo era el último laboratorio, pero repito, ya hacerle un nuevo laboratorio, una radiografía del miembro para ver si hay alguna lesión típica o de algún otro tipo, si hay edema, si hay disponibilidad en la ecografía y avanzar en cuanto a esos estudios.
Y por la descompensación, si estamos pensando en algo infectológico, cuestionable. Perfecto, ¿alguien más? ¿O continuamos? Bueno, justamente el planteo que se hizo en este paciente fue, en medio de todas las correcciones hidroelectrolíticas que se estaban haciendo, si esto podía corresponder a un shock hipovolémico versus un shock séptico, que es importante aún el paciente estando afebril. Sobre todo teniendo en cuenta que el paciente era un paciente neutropénico, que en el momento de ingreso a la sala tenía 590 fagos, pero que no teníamos actualizado el laboratorio en el momento que se hizo y así continuamos, ¿sí? ¿Qué hicimos? Actualizamos un laboratorio como solicitaron. En este momento el paciente tenía una neutropenia profunda, menos de 100 fagos. El paciente había ingresado con una PCR de 0,6, pero había picado a 286. Tenía un aumento en los niveles de urea, una alteración en el hepatograma, una acidosis metabólica en su estado ácido-base, continuaba con la hiponatremia, motivo por el cual había sido ingresado a la sala, tenía un ácido láctico de 5,5 y, por supuesto, en este tipo de pacientes hay que hacer cultivos periféricos y retrocultivo de catéter como cuerpo extraño colocado. Entonces ahora con este laboratorio que tenemos, ¿qué conducta adoptamos con este paciente? Ya estamos pensando en qué tipo de cuadros y cómo continuamos. Bien, hay mucho miedo, ¿no? Antes de la conducta, una pregunta clínica. Este dolor que fue de instalación aguda en cadera, ¿se resulta en algún cambio clínico más allá del dolor a la semiología osteoarticular? Y si hubo además otros cambios al examen físico comparado con lo que venían viendo los pacientes, esa es la primera pregunta, y después sobre esa base y sobre los estudios complementarios, después proponemos una conducta. Perfecto, sí. Parecía que refería a nivel de cadera, pero en realidad era a nivel de flanco. El dolor, entonces la articulación en la semiología estaba libre, claramente, y no agregó ningún otro signo sistémico más allá de este malestar general y la hipotensión que tenía. ¿Y tenía una posición antálgica en flexión, abducción, o solamente era dolor? No, solo dolor. Bueno, yo creo sobre este cambio clínico en este contexto del paciente y con los indicadores como la PCR, etcétera, y la neutropenia profunda, hay que asumirlo operativamente como shock séptico, sobre todo si el paciente es tipo tenso, y además de completar, por supuesto, hacer las medidas de reanimación hemodinámica hasta que recupere hemodinámicamente, escalando hasta que se logre estabilidad hemodinámica, sobre todo normalizando la presión arterial, y por supuesto la conducta empírica con los antibióticos sobre la base de su historial microbiológico y los focos sospechados. Perfecto, totalmente de acuerdo. O sea, en este tipo de pacientes uno tiene que considerar ante todos el manejo del volumen como importantísimo, porque en el momento que se instala el shock es muy difícil sacarlo de la refractariedad del shock. Hay que rápidamente hacer un manejo importante de líquidos y colocar rápidamente un esquema antibiótico. En el caso de este paciente se colocó meropen en vancomicina en contexto de sepsis. Sí, claramente tenemos que tener en cuenta que en todo paciente que está neutropénico y que tenemos una descompensación hemodinámica de estas características, tenemos que considerar cómo estaba colonizado el paciente. Este paciente tenía una colonización por MBL y esto es un elemento que tendría que haber sido tenido en cuenta en el momento de colocar un tratamiento empírico. Pero aún, a pesar de esto, si el paciente continúa inestable y nos llega rápidamente de bacteriología, que tanto los hemocultivos periféricos como los retrocultivos, sin diferencial de tiempo, esto es importante porque saltan los dos en el mismo momento, muestran aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, que no tenía ningún mecanismo de resistencia, y una Klebsiella pneumoniae que tenía todos los mecanismos de resistencia, KPC, MBL, IBLE, ¿sí? Nosotros siempre en estos pacientes consideramos, más allá de estas resistencias, ver qué sim amiropenen tienen, porque esto también nos va a orientar en los mecanismos empíricos que podemos utilizar. En este caso, la sim amiropenen era de 16. Y ahora, ¿cómo continuamos? ¿Qué tratamiento le ponemos con estos gérmenes que tenemos aislados? ¿Sí? En la época de las multiresistencias es lo más difícil porque uno siempre intenta no exagerar en los antibióticos, pero tampoco quedarse cortos con los antibióticos en un paciente que tiene un riesgo de mortalidad altísimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos en este paciente ante la presencia de estos gérmenes? Bien, vamos a seguir un poco con esto y en realidad
es muy importante que en el surgimiento de estas multiresistencias surgen esquemas alternativos. Nosotros colocamos Cesta, Vivastan, Astrionam y Colistin, o sea, no quedaba ninguna cuestión utilizando todos los mecanismos de resistencia. Y no sé, Claudia, si vos querés, que estás en todas las multiresistencias y los gram negativos, agregar algo que te parece de este esquema. Bueno, lo que vos explicaste es correcto. El paciente está colonizado por un glutalo beta-lactamasa. Hay que tener en cuenta cuando tienen inestabilidad hemodinámica. Esa es una conducta que se asume tanto en pediatría como en adultos, porque el paciente en este caso tenía 100 FAGOS y estaba crítico. Requirió varios días de estadía en terapia intensiva. Lo que sucede con estas resistencias que estamos viendo es que tienen alta mortalidad, y por eso empíricamente, hasta tener los resultados de los cultivos, las primeras 48 horas, uno tiene que jugarse en este paciente inestable a cubrir la colonización. Eso no significa que vamos a cubrir la colonización en cualquier neutropénico febril, porque eso no se hace. Pero sí en el paciente que está con 100 blancos y con inestabilidad hemodinámica, en shock séptico. Eso se hace, digamos, en todos los centros de infectología, tanto de adultos como pediátricos. Así que es correcto la aclaración de Analía, que el esquema con mero banco no había sido suficiente. Sí fue suficiente para tratar a las pseudomonas, porque era una pseudomonas sensible a todo, pero la Klebsiella sabemos que es la primera enterobacteria con mecanismos de resistencia en este hospital y en otros centros del país. La Klebsiella pneumoniae acá y en el mundo es la más, digamos, prevalente, y por eso hay que tener en cuenta esto. Perfecto, así que ya colocado este esquema, también se le realizó una ecografía de cadera a punto de partida de ahondar en la semiología, que muestra que la cápsula articular estaba normal y tiene un aumento en la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo. El paciente continúa inestable y se decide retirar el catéter de larga permanencia. Y acá es un punto que también podemos considerar y discutir en medio de este paciente, porque no tenía una infección relacionada a catéter, pero es muy difícil en una refractariedad de un shock séptico decir este catéter no es el implicado como foco endovascular, y en general en esas situaciones el catéter suele ser la mayoría de las veces retirado, pero bueno, uno puede considerarlo en el contexto. La curva febril cede a las 48 horas. El paciente que había ingresado en RM y con inotrópicos logra compensarse y al sexto día se puede retirar en RM, pero ya estando el paciente vigil y continúa refiriendo un dolor marcado en el flanco derecho. Se le vuelve a hacer ecografías, no se observaba nada semiológicamente, y recuerden que hay un dato importante: continuaba con una neutropenia profunda, con poca expresión clínica que pueden tener estos pacientes, con lo cual a veces lo que nos dicen hay que tomarlo muy en cuenta, más allá de que no sea lo que nosotros estamos evidenciando en la clínica. Y empiezan a aparecer lesiones ampollares. Lo evalúa dermatología estando en la terapia, sospecha que puede tener un eritema polimorfo ampollar, puede estar relacionado a herpes, una asociación con fármacos, también consideran un síndrome paraneoplásico. Se hace un hisopado para virus, pero esto fue negativo. Claramente se pensó en algo herpético que se estuviera empezando a manifestar, pero no pudo comprobarse. A los 13 días del paciente ya logra salir de la neutropenia, y 6 días posteriores a la salida de la neutropenia empieza con un cuadro febril, indura la zona local y de partes blandas, y comienza con una lesión que se extiende a muslo y dorso derecho. En la ecografía, en la anterioridad solamente había un celular subcutáneo aumentado, acá ya hay un aumento franco de la ecogenicidad, alteración de estructuras musculares, zonas anecoicas heterogéneas tabicadas de 59 por 24,
Y obviamente en este paciente ya no neutropénico y con esta clínica marcada, si no vamos a drenar este foco, el paciente no va a resolver la clínica, con lo cual se subió a quirófano, se hizo un debridamiento quirúrgico amplio donde se observó necrosis y abscedación y el cultivo de la pseudomonas aeruginosa que el paciente había tenido en la bacteriemia inicial. La pseudomonas aeruginosa quedaba acantonada en esta zona que con un drenaje adecuado podía llegar a funcionar en forma mejor. El paciente continúa ya cubriendo solo este germen porque por suerte la Klebsiella multiresistente no la volvimos a aislar y cumplió 6 semanas de tratamiento con un drenaje adecuado. En la anatomía patológica en este momento nos muestra una necrosis grave por un proceso inflamatorio agudo de partes blandas, recibió múltiples curaciones, este paciente tuvo mucho seguimiento por cirugía plástica y traumatología porque hubo que hacer mucha limpieza local, que eso ya se hacía en curaciones estando en la sala, se tuvo que colocar un back porque quedó tan amplia la zona que quedó una lesión muy amplia, pero evolucionó favorablemente, cerró la lesión y tuvimos una gran suerte de que el paciente pudo ingresar a mantenimiento de su enfermedad de base. Y esto lo digo porque no es lo mismo en qué momento de la historia oncohematológica del paciente nosotros nos posicionamos con una infección. No es lo mismo si yo a este paciente hubiera tenido que continuar haciendo una quimioterapia agresiva, donde yo la posibilidad que tengo de curar la infección es mucho más limitada. Entonces decimos, perfecto, cerró el cuadro, fin. Pero no. 3 meses después, estando el paciente en mantenimiento, reingresa a la unidad 9 con un síndrome febril intermitente. Bien, se realizan serologías virales, ya tenemos un paciente que estaba en otro estadio clínico, se chequean focos profundos, fondo de ojo, ecografía abdominal, ecocardiograma, y fue todo normal. Y encontramos como una intercurrencia un COVID. Perfecto, sinusitis maxilar asociada, se colocó tratamiento con amoxicilina clavulánico, recuerden que ya el paciente no estaba neutropénico en esta opción, y el paciente evoluciona favorablemente, a las 48 horas se va de alta a su domicilio. 10 días posteriores reinicia su curva febril, no neutropénico, realiza laboratorios, todos dentro de límites normales, pero persiste febril con un registro diario. Y agrega dolor en cara interna de muslo izquierdo, ¿sí? El paciente había tenido dolor en flanco derecho, en este momento era cara interna de muslo izquierdo. Como antecedente importante, el paciente había recibido múltiples corticoides por su enfermedad de base, y el paciente ya venía siendo seguido por traumatología porque tenía lesiones extensas a nivel generalizado compatibles con infartos óseos, no solamente a nivel izquierdo, sino en múltiples lesiones. Creo que no está diagnóstico por imágenes que nos podría avalar un poco esto, pero lo charlamos claramente, estas son imágenes compatibles con infartos óseos, no puede ser, digamos, diagnosticado ninguna otra cosa a partir de esto. Pero ahora agrego un dolor en el muslo izquierdo, en esa zona donde tenía el infarto óseo. Entonces, ¿sospechamos algo diferente? ¿Y qué conducta adoptamos en este caso? Recuerden que esta resonancia era de enero, ¿sí? Y ahora estamos ubicados en el mes de marzo. Me parece que el territorio infartado puede funcionar como un santuario microbiológico en un paciente que ya demostró que una bacteriemia, tiempo después, cuando recuperó la actividad de neutrófilos, hizo un foco, y en ese sitio que está exento de inmunidad por estar infartado, me parece que uno tenía que hacer una osteomielitis por el dolor y la localización, y avanzar en imágenes nuevas de hueso seguro, y también el compartimiento muscular adyacente, porque también puede ser una piomiositis, o buscar algo local. Pero me parece que el antecedente del infarto óseo no es menor para tener en consideración un posible foco en ese sitio. Perfecto. Justamente lo pensamos lo mismo, tenemos una zona que estaba necrosada, una zona donde puede funcionar como reservorio de muchas cosas, y como ya había pasado tanto tiempo, decidimos hacer una radiografía simple, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando vemos la radiografía simple, en el lugar donde el paciente tenía el dolor, vemos una lesión lítica, y como está marcado en el círculo, y despegamiento perióstico. Entonces, ante esa situación, decidimos claramente ir a explorar a este paciente.
Ingresa a quirófano, se toma una muestra biopsia y se envía a anatomía patológica y a cultivo. ¿Y qué encontramos? La misma pseudomonas aeruginosa que el paciente había tenido 3 meses previos en la lesión del flanco derecho. ¿Sí? Tenía material purulento compatible, ya el paciente tenía con qué poder hacer reacción inflamatoria, y posterior a la biopsia se envía a anatomía patológica, el paciente evoluciona favorablemente, cede la curva febril, desciende los parámetros de inflamación, él había ingresado con 190 de PCR, logramos tener 16 de PCR con una proca de 0,05, y a la semana de tratamiento, diciendo fenómeno, lo biopsiamos, tenemos tratamiento adecuado, ceftacidimia mica, adaptada a sensibilidad, reinicia con fiebre y suma leucopenia. Y ahí decimos, ¿qué hacemos y qué planteamos? Porque venimos, ya estamos con tratamiento adecuado, con una biopsia que se hizo, y ahora ¿cómo nos manejamos? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, entonces, ahí nosotros nos encontramos con distintos planteos. La primera que siempre nos hacemos, donde hablamos con hematología y decimos, son ustedes, somos nosotros, decimos, chequemos la enfermedad de base. Recuerden que el paciente hacía 3 meses está en mantenimiento y le preguntamos a hematología, ¿puede tener algo que ver con ustedes? ¿O solamente somos nosotros y seguimos por nuestra parte? También nos planteamos, ¿puede haber un foco en otro lado? Porque nosotros solamente tuvimos el dolor en este lugar, pero ojo que también podemos tener un foco en otro lugar porque se supone que hubo una bacteriemia con un impacto y con un bajo inóculo que en el tiempo se evidenció y que no esté drenado este foco. O el mismo foco que tenemos fue incompletamente drenado porque solamente se hizo una biopsia. En el momento que hacen la biopsia, nos informan los traumatólogos que habían entrado un hueso duro y que en esos momentos parecía estar en adecuadas condiciones. Pero también teníamos la leucopenia asociada, que tampoco nos gusta tanto cuando nos empiezan a bajar los glóbulos blancos. Pero el paciente venía recibiendo cefalosporinas más allá de los 15 días. Entonces, ¿podía estar esto asociado a una toxicidad por cefalosporinas? Y entonces actuamos en consecuencia con estos pensamientos que tuvimos. Y la primera que hicimos fue pedirle una nueva valoración a la enfermedad de base, y acá tenemos hematología para ver si quieren comentar algo con respecto a cómo estaba en ese momento el paciente. Cuando llegamos a este tipo de tratamiento que tenía leucopenia y no tenía blastos de sangre periférica, nos planteamos nosotros también si, más allá de que tenía la osteonecrosis y tenía la sospecha de osteomielitis, siendo un paciente con una LLA de alto riesgo por múltiples características, por las características del citogenético y por la respuesta al tratamiento, si de verdad estaba recaído porque tenía la leucopenia y la verdad que el chico no lucía del todo bien. Y el dolor óseo es algo que a nosotros nos molesta y tenía dificultad para la marcha y tenía una actitud antálgica. Entonces le hicimos la médula no estaba infiltrada, tenía buena celularidad, tenía las 3 series conservadas, entonces ahí sí respiramos y decidimos seguir. Lo que sí yo quería decirles que posterior, cuando estuve internado en la terapia, estaba haciendo el protocolo 2, la reinducción, cuando tuvo sí esa neutropenia y esa intercurrencia infecciosa, en ese momento de tratamiento, en esa plasia, es el momento donde nosotros mayor mortalidad tenemos con los pacientes. Y siendo un paciente con una LLA de alto riesgo, él había hecho una inducción, 6 bloques de alto riesgo y la reinducción. Y si bien es cierto, con los bloques de alto riesgo hace altas dosis de quimioterapia, tenemos mucha más mortalidad en remisión completa, es decir, por causas no relacionadas con la enfermedad en el protocolo 2. Entonces, cuando llegamos al protocolo 2 y tuvimos esa intercurrencia, la verdad que nos asustamos mucho. Entonces, resuelta esa intercurrencia, la verdad que respiramos y dijimos, bueno, ya está, pero bueno, hemos llegado a este punto y no parecía estar tan bien. Así que, bueno, le hicimos la médula, era un paciente de muy alto riesgo, no estaba recaído, bueno, y siguieron
suspendimos el mantenimiento por la leucopenia y por este compromiso infeccioso, y también pedimos ayuda con la gente de MUNE. Bien. Descartada la enfermedad de base, seguimos con una evaluación a nivel global, ¿sí? Importante, asustado la gente de centellograma porque el chico tenía, si bien aumento en la concentración del fémur izquierdo, que era el lugar donde nosotros teníamos el foco, tenía ausencia de trazador en cabezas femorales y humerales, y obviamente todo esto era atribuible a los corticoides a altas dosis que el paciente había recibido, pero había una clara captación en el lugar donde se había iniciado el foco infeccioso en fémur izquierdo. Hicimos una resonancia y evidenciamos claramente que estas zonas que teníamos en enero y que eran solamente compatibles con infartos óseos, en este momento tenían un aspecto, digamos, inflamatorio, con un compromiso metáfiso epifisario, y esto era así ya atribuible a infección. Entonces asumimos que las lesiones necróticas múltiples eran secundarias a la quimioterapia, que no había otros focos agregados, que la enfermedad de base estaba controlada. Rotamos en ese momento antibiótico por la leucopenia asociada, pensando en la cefalosporina, era sensible y le colocamos ciprofloxacina, y el chico subió una nueva toilette para intentar hacer un drenaje quirúrgico mucho más amplio en el sitio de fémur. Volvimos a evidenciar abundante material purulento con un cultivo positivo para Pseudomonas, y tenemos ahora el informe ya de anatomía patológica que vamos a aprovechar al que más sabe para que nos exprese. Bueno, un poquito los voy a ayudar. Bueno, en realidad cuando nos paramos frente, tuvo 2 biopsias óseas. La primera, que no fue ósea, fue de partes blandas, era solamente necrosis e inflamación aguda de partes blandas. En las 2 biopsias óseas, cuando uno mira una biopsia de hueso, por un lado ve la parte trabecular, que es lo que ustedes ven rosadito fuerte, que son las trabéculas, y la parte del compartimento medular. En este momento, o sea, estas son las trabéculas, y lo que está entre trabéculas es la parte medular. Las trabéculas óseas no mostraban en esta muestra necrosis, que es un signo por ahí de la osteomielitis más aguda, pero a nivel de la médula había un reemplazo fibroso y un componente inflamatorio, sobre todo mononuclear, como podemos ver a mayor aumento, con una reorganización vascular, vasos de neoformación, que son los que contribuyen a sostener la fibrosis. Por supuesto que nosotros también encaramos el análisis de la biopsia descartando la enfermedad de base, o sea que a pesar de que la médula estaba libre, también buscamos infiltración linfoblástica, porque hay casos en que sin, digamos, infiltración en la médula pueden tener lesión osteolítica positiva. Y bueno, con este diagnóstico, con estas imágenes, hicimos diagnóstico de osteomielitis crónica. No tiene que ver con lo temporal solamente, sino, o sea, con el tiempo de transcurrir esta lesión en esta localización, sino que es más que nada un patrón morfológico, donde no hay necrosis ósea, no hay edema, hay fibrosis e inflamación crónica. Bien, entonces el paciente continuó ya con el diagnóstico de osteomielitis crónica con tratamiento endovenoso, cumplió 10 días endovenosos y continuó, por supuesto, por el proceso de cronicidad con tratamiento vía oral, con una, en este momento, sí buena evolución clínica. El paciente cumplió 3 meses vía oral, evolucionó favorablemente, en este momento se encuentra en seguimiento, estando asintomático. Esta es la radiografía de control que se evidencia porque esta es la ventana ósea que se le había hecho oportunamente y recuperándose paulatinamente. No sé si quiere traumatología aportar algo más con respecto a la evolución. Bueno, este paciente, todos estos pacientes que tienen esta patología de base, siempre es un desafío ver en qué momento intervenir. Son cuadros muy difíciles de interpretar. No queremos agregar procedimientos por demás. El paciente es muy
intervenidos, quejosos, en general, y proponer algo que quizás no sabemos cuándo lo puedo ayudar o no, es el desafío. Si en qué momento puedo uno intervenir, fíjense que la ventana óptica fue un poco alta, la manifestación radiológica no es tan típica de ser metafisaria, sino que es más bien medio de cesárea. El paciente, yo me acuerdo porque lo hemos visto, estaba totalmente asintomático, es decir, tenía dolor, pero después con los estudios que le habíamos pedido decidimos intervenir porque ya era evidente que había una conexión más allá de la clínica que presentaba el paciente. Pero siempre en estos casos el tema, inclusive los estudios también, si uno ve las resonancias, tienen dudas, es decir, se te dejan hablar. Entonces, ¿en qué momento intervenir? Bueno, evidentemente siempre es un desafío y esto es un poquito a la carga. Si uno va viendo y en base a la experiencia que va tomando, trata de hacer los procedimientos en tiempo que consideramos entre todos, muchas veces consensuado, de intervenir. Pero creo, Arturo, que este paciente lo hemos visto, no, aquí lo vimos. Sí, lo vimos 2 o 3 veces. Tenemos un par similares que hemos estado trabajando en conjunto, que son siempre el mismo desafío. O sea, pero bueno, evidentemente la intervención quirúrgica fue también el factor que favoreció la buena evolución. Para nosotros igual recién empieza, porque también si ustedes ven el colapso articular, el nervio articular, los pacientes tienen sobrevida cada vez más expectativa, y para nosotros esto recién empieza, porque también son factibles de fracturas. Esto fracturado, imagínense lo que es para nosotros, y después, bueno, que se muevan. La calidad del movimiento, nosotros hoy no hablamos más de osteopenia, hablamos de nutrición ósea, es decir, estamos dando una cuestión más fisiológica a la alteración ósea, al patrón óseo que está pasando. Ahí hay metabolismo alterado óseo, resorción, absorción, el metabolismo fosfocálcico, todas las hormonas que intervienen, y se altera todo. Entonces, la médula ósea, entonces es mucho más que leve osteopenia, pero el patrón también que uno tiene ese nivel con osteonecrosis marcada, para nosotros es el inicio. Desgraciadamente no tenemos mucho seguimiento porque estos pacientes se escapan. O sea, ¿qué edad tiene este paciente y cuánto más lo podemos seguir? Pero se escapan. Y la verdad que ese gap entre lo que nosotros dejamos y lo que nosotros vemos es una asignatura pendiente. No hay mucho reporte de qué hacer con estos casos y en qué momento trabajar ya la osteonecrosis, etcétera, etcétera. No sé si así puede ser. Yo, disculpe, llegué tarde, pero siempre los pacientes con el tipo de patología de base, la fiebre es un factor que nos determina mucho a tomar conducta, la fiebre persistente, a pesar de la medicación que tengan, no siempre manifiestan la clínica típica por la inmunosupresión, no siempre manifiestan heridas eritematosas, flebosis, siempre tenemos que actuar en base a, por ejemplo, una descompensación del medio interno, fiebre y imágenes. Muchas veces las imágenes, la resonancia nos ha ayudado mucho en este caso, como para tomar conducta quirúrgica. El semacero a veces no es sencilla, pero sí, ante la menor duda hay que descomprimir y tratar de hacer una ventana ósea para tratar de sacar cualquier foco séptico que esté dando vuelta. Muchas gracias. Bien. Y ahora vamos a comentar un poquito la experiencia que nosotros tuvimos en unidad 9, que manejamos fundamentalmente pacientes neutropénicos, y sabemos que las lesiones óseas en los pacientes oncohematológicos pueden, justamente como venimos mencionando, ser de diversas causas. La infección que nos atañe fundamentalmente, pero también pueden ser lesiones causadas por la propia enfermedad de base o por efectos indeseados del tratamiento inmunosupresor, especialmente el uso de corticoides. Entonces nosotros hicimos un trabajo con el objetivo de identificar las infecciones osteoarticulares en chicos con cáncer, que fue hecho a través de 22 años de experiencia en la sala entre el año 2000 y 2022. Nosotros sabemos que la enfermedad de base fundamental y episodios de neutropenia febril que recibimos son pacientes con leucemia linfoblástica aguda, y nuestra población fundamentalmente es con glóbulos blancos menores de 100 fagos, o sea, con una neutropenia profunda por el tipo de pacientes que manejamos. En todo este periodo, cuando vemos la incidencia del foco osteoarticular, es del 0,37% de todos nuestros episodios de neutropenia febril.
Y un dato que quiero relevar acá, que nuestra población general tiene una media de 82 meses, y ahora después vamos a ver qué pasa cuando hablamos específicamente de los pacientes que tienen foco osteoarticular. De los 9 pacientes que tuvimos en 22 años, más o menos la mitad fueron femeninos y masculinos, y la edad media de estos pacientes fue de 113 meses. O sea, fíjense que la media de edad de los pacientes que comprometen el foco osteoarticular fue mayor que nuestros neutropénicos febriles globales, ¿sí? Y un dato a destacar es que 4 pacientes fueron diagnosticados rápidamente pensando en el foco óseo, pero la mayoría fue diagnosticado después del día 15, porque es un foco infrecuente que no manifiesta de ingreso y que uno no lo piensa tan frecuentemente. Y dentro de estos, la patología que más frecuente tuvo incidencia de foco osteoarticular fue la leucemia linfoblástica. Y cuando queremos ver en qué localizaciones se encontraban con más frecuencia, claramente fueron los miembros inferiores, ¿sí? Tanto en cadera, tobillo, tibia, rodilla, fueron las localizaciones más frecuentes. 7 de 9 pacientes requirieron tratamiento quirúrgico, o sea que muy pocas veces nos podamos quedar solamente con el tratamiento clínico. Y de estos pacientes tuvimos mortalidad solamente en uno de ellos y fue por Pseudomonas aeruginosa. Les recuerdo que este paciente es del 2023 y no está en esta serie porque también fue de Pseudomonas aeruginosa y en este caso tuvimos éxito. En general la Pseudomonas para los neutropénicos siempre es uno de los agentes que más le tememos por la agresividad que tiene este tipo de gérmenes. Con respecto a los agentes etiológicos, el más frecuente fue Staphylococcus aureus. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por el tipo de paciente, a los gram negativos. Fíjense que aislamos Klebsiella, Aeromonas, Pseudomonas, Salmonella. Por eso es tan importante ir al cultivo de esto para tratar de identificarnos y orientar el tratamiento antibiótico con más precisión. Entonces podemos decir que el compromiso óseo en el paciente neutropénico lo podemos producir por 2 mecanismos. Uno, como en el paciente que presentamos, que fue una diseminación hematógena, incluso hizo el foco óseo a distancia, pero también puede ser por una invasión local. Es más frecuente en los miembros inferiores y esto está atribuido al rol biomecánico traumatológico. Y en general los síntomas de presentación son fiebre y dolor local. En un paciente, aún estando neutropénico, que tiene dolor local, hay que ir a buscarlo y si la fiebre es prolongada, tener en cuenta que la evolución es tórpida y a veces requerimos mayor número de intervenciones. En nuestro trabajo, 5 pacientes tuvieron cronicidad en la anatomía patológica. Y esto es importante, y la radiografía no es un signo precoz de diagnóstico, lo pudimos utilizar en este paciente porque era en el tiempo, ¿sí? Y cuando no tenemos, con la radiografía que nos avale claramente, hay que ahondar en otro tipo de estudios, como la gammagrafía y la resonancia, que son de mayor utilidad. Es muy infrecuente, ¿sí? Se requiere en todo paciente que sospecho un foco osteoarticular, ir a la toma de cultivo, hacer una biopsia para la anatomía patológica, porque esto nos va a definir el diagnóstico definitivo y también el tiempo de tratamiento, y hacer un drenaje adecuado. ¿Por qué? Porque justamente en una zona que no tiene un buen drenaje, la llegada del antibiótico va a ser inadecuada. Entonces, muchas veces, por más que yo le coloque un antibiótico sensible, no significa que si el chico tiene fiebre sigo sumiendo 2, 3, 4 antibióticos porque esto no me va a sumar más y que sí, lo que es importante es ir a drenar ese foco, ¿sí? La falla generalmente se debe a la escasa penetración del antibiótico y la inmunosupresión que conlleva este tipo de pacientes, tanto humoral como celular. Y a veces se requiere un segundo o tercer drenaje dependiendo del paciente que nos estamos ubicando. A tener en cuenta que, por supuesto, los tiempos son consensuados, porque a veces el paciente tenemos que poner en la balanza riesgo de la movilidad que le agregamos con los drenajes versus beneficio de poder drenarlo definitivamente. Para todo esto, como se desprende, el tratamiento no es de un solo equipo, tiene que haber un tratamiento interdisciplinario claro de todos los equipos actuantes.
Y esto lo tenemos que tener en cuenta en todas las acciones médicas, pero por supuesto en este caso amerita todo el equipo que estuvo atrás de este paciente. Bueno, nada, para concluir, nosotros consideramos que nos deja que el éxito no se mide por lo logrado, sino por todos los obstáculos que tuvimos que enfrentar en el camino. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Excelente la presentación, súper interesante del paciente. Abrimos un espacio a las preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Cuando hablas de los gérmenes cultivados, los gérmenes, las pacientes que ya tenían los positivos, o se rescató de la toma del acto quirúrgico. La segunda pregunta es si los considerás infecciones intrahospitalarias o cómo lo considerás vos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron internados previamente hasta hacer la manifestación particular? Sí, en realidad de los hemocultivos aislamos en 4 de los 9 pacientes y 6 lo aislamos en el lugar del sitio que se exploró. Así de que es tan importante hacer cultivos periféricos de sangre como cultivar a nivel local, porque a veces ampliamos el rescate microbiológico. Y en estos 9 pacientes fueron diversos, porque hay algunos que venían directamente de su casa y tenían el aislamiento, uno en general. Los pacientes que tienen los gram negativos multiresistentes claramente lo hicieron en la evolución estando internados. Lo que pasa es que en nuestros pacientes es muy difícil establecer lo que es extrahospitalario, porque más allá de que el paciente puede estar internado hace 48 horas, son pacientes que van y vienen del hospital y tienen múltiples internaciones, con lo cual es muy difícil decir que todo es por fuera del hospital. El rescate también es digno de decir porque seguramente habrán tenido medicación previa, o sea, no creo que, no sé, desconozco los casos de la serie de que contaste, pero seguramente habrán empezado con otra medicación porque a veces tienen múltiples focos y ya no debutan en general también con infección de catéter, etcétera. O sea, hay infecciones mucho más comunes que la OSE. Entonces, tener un germen cultivado a pesar de haber tenido algún tipo de cobertura, en general nosotros lo vemos cuando aparecen estos rescates porque no está cubierto ese germen, o sea, no creo que empiece comunicación de ser humano, no soy infectólogo, pero en general uno lo que ve, cuando ve una mala evolución ortopédico y eximo, que son cromatológicos, cuando tenemos un germen que no sea porque fue deficiente el drenaje quirúrgico, o porque tenemos otro germen asociado, ¿no? Esto se da muchas veces cuando está mucho tiempo internado. Sí, tal cual. En este caso fue el mismo germen que habíamos aislado y que necesitamos drenar para ver, pero otras veces encontramos un germen que lo aislamos en el sitio y nos permite, si el paciente no tenía el tratamiento adecuado, ya poder ubicarlo. Y porque a veces uno utiliza amplio espectro, entonces poder ya tener un antibiótico localizado y no tener que utilizar cuestiones en forma exagerada es de muchísima utilidad, o sea que el cultivo es fundamental. Primero, muy bueno el caso, muy presentado, así que muchas gracias. Me quedan 2 dudas clínicas. Una es, perdón, al principio del cuadro que el paciente cuando estaba ya recuperando del shock séptico refería más enfáticamente dolor abdominal. Y esto había sido reinterpretado en su momento cuando empezó con el dolor en cadera, que en realidad era flanco, y después sale de terapia, pero ustedes tratan que enfatizar ese dolor en flanco. Si en ese momento hubo algún tipo de imagen de abdomen que excediese la ecografía, por ejemplo, una tomografía y demás, porque nunca se encontró de dónde proviene esa pseudomonas. Entiendo que el catéter que cultivaron, si bien no cubría criterios microbiológicos para infección asociada al catéter, no rescató la pseudomonas, no lo sé, pero ¿la rescató? La rescató sin diferencial. Ah, sin diferencial, sin diferencial. Y se sabía otro poco, ¿no? De dónde estaba. Y no sé si, digamos, por esa asociación clínica entre el dolor referido a la dirección de la cadera y después se transforma en un dolor abdominal, si pudieron ver el psoas en su momento. Nunca fue abdominal el dolor, siempre fue lateralizado. Sí. Sí, nunca tuvo dolor abdominal el Yo paciente. sé, No hubo otras imágenes en el momento que estaba en la O sea, terapia. no se ve el psoas en ese momento. Y la segunda pregunta era, cuando reaparece la clínica, que termina de diagnóstico con la osteomielitis crónica, pero se va con la recaída de la enfermedad, etcétera, si en ese momento que reinicia con la fiebre y la leucopenia, aumentaron los restantes de fase aguda.
sí, habían aumentado los reactantes de fase aguda y después los volvió a normalizar. Comento también. Pero ya no con la intensidad que habían tenido en la vez anterior, que había llegado a 200 y pico. Yo no puse porque eran millones de No, datos, lógico. pero sí reactivó. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, como siempre, la verdad, excelente la presentación. Todos los pacientes nos enseñan. Lo infrecuente hay que pensarlo en algún momento. Siempre lo frecuente lo vamos a pensar primero, pero lo infrecuente, si no lo pensamos, se nos escapa. Así que excelente traernos pacientes con cosas infrecuentes para que todos pensemos. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos la semana próxima.